Mi nombre es Carlota Galeano y tengo 86 años. Yo soy Amparo Giraldo, nací en el Cairo Valle. En Líbano, Tolima. Es un pueblo pues pequeño, pero muy bonito. Es un clima medio. Sí, allá se cultiva el café, se cultiva casi toda clase de fruta porque tiene varios climas. Sí. El Cairo es un clima templado, allá se cultiva café y naranjas, aguacates, de todo eso por allí. Tuve 14 hermanos, fuimos 15. Nosotros fuimos 18, pero nos criamos hasta viejos, 13. Mi papá era el dueño de la finca, como en agronomía, todo el tiempo trabajó en lo de agro. Se cultivaba en la finca café, se cultivaba banano y casi todo lo que es yuca, plátano, arracachas, maíz y todo lo que es verdura, porque tenía también varios climas. La finca tenía varios climas. Que abajo, que allá era pasaba una quebrada, ahí por lógico era caliente. Más donde estaba la casa de vivienda, ahí era como un clima templado. Y arriba, lejos, ya en una montaña, era lo frío, que allá era donde se daba todo lo de verdura. Mi papá era comerciante, tenía finca, tenía ganado y en los primer lunes de cada mes había ferias y sacaban el ganado para venderlo. Cultivaban mucho café. La casa, pues como era grande, había una pieza donde guardaban todo el café mientras lo vendían. Por dicho, hubo mucha abundancia, gracias a Dios. Nunca nos faltó nada. Eran niñas que no nos dejaban salir, ahora sí fuera del patio de la casa, no salía ninguna, nadie, con papá y mamá o nada. Esa era sí. Y si alguna tenía novio, tenía que el caballero llegar a la casa, hacer su visita, su ratico y váyase. Pues las vivíamos en casas grandes y entonces eran los patios grandes, jugábamos mucho porque como éramos tantas hermanas, entonces jugábamos mucho porque de salir a la calle nunca. No, y es que en esa época no se salía, todo era en la casa, hacíamos muchas comitivas, unas cosas que hacíamos con panela que se llamaban melcochos, hacíamos dulces de breva, con papayuela. Esa era la niñez de nosotros, aprender a cocinar de esa manera, haciendo comitivas. Todos en el pueblo, pues estudiando unos y en vacaciones y todo el mundo para la finca. La escuela era un caserón grandísimo, pues cuando era la escuela, había hasta quinto de primaria. Yo de cuarto pasé al colegio de monjas, de la Presentación, y ahí estuve hasta primero de bachillerato. La monja que había no me gustaba, y como no había más colegio para uno cambiarse, echaron la empleada, echaron la empleada que había y me tocó, pero yo feliz, a cocinar como tanto ese batallón. Pero bien, todo fue muy bien. No hice sino primero de bachillerato por razones de la violencia, que nos tocó salir del pueblo y dejar pues todo. Mientras viví en el Cairo, pues tuvimos una niñez buena porque tuvimos unos padres muy presentes
pero mucha violencia. De Gaitán, pues él fue antes al Líbano y fue al Teatro La Herrera. Ahí hizo su discurso para todos los políticos que lo seguíamos y le cantamos, mi hermana mayor le inventó una canción, se la cantamos, feliz. No me acuerdo de la letra. Estuvimos con él, nos dio la mano, estuvimos con él, charlando y todo. Y el 9 de abril, cuando llegamos a las 2 de la tarde al colegio, nos devolvieron, ¿no? Que habían matado al doctor Jorge Eliezer Gaitán. Miren, eso fue una locura, porque todos los liberales, todos, contémoslos porque nosotros éramos pequeñas, pero ya por mi papá, que era tan liberal, salimos con trapos rojos, con pañoletas rojas a la calle gritando, pues allá sí se impuso el liberalismo ese día. El pueblo era más liberal, pero los pocos conservadores que había, pues hablando de esa época, eran tremendos, era gente que no respetaba la vida de los liberales, ni el que pasaba por delante de una vez. Sí, era tremendo, le cuento. Tremenda fue la violencia en el Líbano. Pues, por ejemplo, que nos mandaron a traer un mandado al centro y vimos en las paredes las huellas de sangre y abajo estaban los degollados, los liberales, dueños de un almacén. Rompieron puertas, rompieron todo, los asesinaron y los dejaron en el piso sin cabeza. Y eso lo vimos 2 hermanos y yo. Y así crecimos en mucha violencia, pero pues por la violencia no salimos porque pues, como mi papá era conservador, entonces no lo persiguieron. La chusma en ese momento era chusma. Mejor dicho, cogía a los campesinos y acababa con ellos. Cuando eso empezó allá, Tiro Fijo y Sangre Negra. Esos eran los 2 personajes violentos de por allá, de todas esas fincas, camellones y todo eso por ahí. Que vivíamos en la plaza y veíamos cuando tiraban los muertos, los traían en caballo y los tiraban en la plaza al lado de la alcaldía y después los llevaban a un lote que quedaba enseguida del centro de salud, ahí los tiraban y nosotros, mi papá no nos dejaba ir a ver, porque uno de niño es muy curioso, pero nos íbamos donde una vecina a mirar por una ventanita que hacían con el muerto y veíamos cuando lo abrían y le hacían la autopsia y todo eso. Al año de haber asesinado a Jorge Eliezer Gaitán, pues los más pequeños, con una hermana mayor que se vino para Bogotá, nos trajo precisamente, fuimos viniéndonos antes de que viéramos más y pasara algo más grave con la familia. 12 años, cuando me vine para Bogotá. Todos nos vinimos, solo mi papá se quedó un tiempo más y luego se vino. Salí del Cairo como a los 18 años. Por la enfermedad de mi mamá salimos del Cairo, salimos a Cartago. Era un pueblo más grande, muy caliente. En Cartago ya se murió mi mamá y se murió mi papá también a los 10 meses, que a veces muerto mi mamá. A ella le dio un cáncer de matriz. Y mi papá murió del corazón, le dio un infarto. Que murió como de pena moral, porque después de que mi mamá murió siempre quedó muy triste. Nos dio muy duro por la orfandad en que quedamos, porque yo tenía pues hermanitos muy pequeños y yo de 21 años con 8 hermanos, porque yo era la mayor de las solteras, porque ya las mayores que yo eran casadas con sus familias, conmigo.
Entonces yo era la mayor de las solteras y entonces yo me quedé con ellos acabándolos de criar. Ya después de que ellos murieron así fue duro porque pues los tíos que nos llevaban los negocios no eran muy correctos. La finca se vendió. La finca se vendió. Se perdió todo, todo se perdió. Ganado, caballos, cerdos, gallinas, más toda. Mi hermana mayor era diseñadora de modas y puso un semitaller y ahí trabajamos cosiendo. De ahí que yo aprendí muy temprano. De 8 o 9 años ya cosía y ya manejaba cualquier clase de máquina eléctrica, o lo que en esa época era una novedad, una máquina eléctrica. Empecé a ganar porque ahí trabajamos y ella vendía lo que cosíamos. Luego ya la conocieron aquí en Bogotá y empezamos a trabajar en empresas. Yo empecé a los 12, 13 años iba a cumplir cuando empecé a trabajar ya en empresa, con sueldo. Yo cosía, confeccionaba ropa y entonces pues me iba bien y como siempre nos quedó casa en que vivir y parte para comer y todo, no, pues viéndolo bien no me fue mal. Salimos a Cali y en Cali vivimos muy contentos. Salimos adelante, yo tenía máquinas.